La otra infección que nombramos es la relacionada a acceso vascular. Bueno, ponerle un catéter a un paciente es un acto reflejo, o sea, yo creo que todos los que hicimos guardia, lo primero que se ponerle una vía y hacer un analgésico, ponerle una vía y tal cosa, ¿no? 70% de los pacientes internados tienen un acceso vascular y el 38% son innecesarios. Es la primer causa de bacteriemia nosocomial. Los tiempos a partir de los cuales aumenta el riesgo de infección son: para el catéter venoso periférico, que es el que nosotros vemos en los antebrazos, 4 días, por eso que siempre dicen que cada 72 o 96 horas hay que removerlo, cosa que no se hace. Y el catéter venoso central aumenta el riesgo de infección a partir del 5.º día, el yugular, y a partir del 10.º día, el subclavio. A partir de ahí, ya el paciente tiene aumentado el riesgo de padecer una infección relacionada al acceso vascular. Bueno, tenemos catéteres periféricos y centrales, transitorios o de corta duración, que son los que manejamos nosotros, el venoso periférico, el venoso central, el de la arteria pulmonar para medir TAM, que ese es más de terapia, y los de hemodiálisis, ¿sí? Que deberían ser transitorios, pero por ahí se hacen permanentes. Tenemos que diferenciar dos situaciones acá. Nosotros tenemos pacientes de más de 48 horas de internado, con fiebre, con un catéter venoso central. Son los más complejos, porque el periférico lo retiro y ya está. Tenemos que diferenciar sitio de infección versus bacteriemia relacionada a catéter, que son dos situaciones diferentes. Infección del sitio de inserción, voy a ver eritema, dolor, induración, fiebre, quizás secreción purulenta, pericatéter. La conducta ahí, si no hay repercusión hemodinámica en el paciente, es valernos de estudios microbiológicos sin remoción del catéter. Entonces hacemos un retrocultivo y hemocultivos en el mismo acto y lo mandamos a bacteriología y después vamos a ver qué vamos a pedir. Ahora, si nosotros tenemos una bacteriemia asociada a catéter y tenemos un paciente que aparte de fiebre tiene repercusión hemodinámica o se ve gravemente enfermo, la conducta es retirar el catéter, mando la punta y en el mismo acto 2 hemocultivos periféricos. ¿Esto por qué? Porque tenemos distintos estudios microbiológicos para pedir. Tenemos estudios sin remoción de catéter, que son cuando yo hago el retro y el hemo, que tenemos los cuantitativos, ¿sí? Que lo que miden es el recuento de unidades formadoras de colonias, catéter versus sangre. Si esta relación es mayor 4:1, se hace diagnóstico de infección relacionada a catéter. Si el tiempo, y después tenemos el otro estudio que es el tiempo diferencial de los hemocultivos, que se hace el retro más los 2 hemos, y el razonamiento que se emplea es que a mayor carga bacteriana, menor tiempo para que crezcan las bacterias, o para que positivicen. Entonces, cuando ese tiempo es de 120 minutos o más a favor del retro, hablamos de infección relacionada al catéter. Y después tenemos los estudios con remoción de catéter, que es cuando sacamos el catéter, mandamos la punta y los hemocultivos, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes etiológicos más involucrados? El Staphylo aureus, 70% son BTR. Los coagulasa negativos, que es el Saprophyticus y el Epidermidis, 84% son meticilino resistentes. El Enterococcus fecalis, 17% son resistentes a banco. Los bacilos gram negativos, Pseudomonas klebsiella y Acinetobacter, y podemos ver también dentro de del género de los hongos, cambios. Entonces, tengo un paciente con sospecha de infección relacionada a catéter. Fiebre sin repercusión hemodinámica versus fiebre con repercusión hemodinámica. Si no hay repercusión hemodinámica, uso los estudios sin remoción de catéter. O sea, hago retro, hemo. Si todo eso me viene negativo, no hay nada que me relacione al catéter como causa de la fiebre. Si viene que es una infección relacionada a catéter, como tengo que tener los hemocultivos positivos y hay bacteriemia, tengo que remover el catéter. Ahora, si el paciente está gravemente enfermo con repercusión hemodinámica, directamente le saco el catéter, mando la punta, el hemo, y puedo tener estas situaciones. Punta y hemo negativo, la culpa no la tenía el catéter. Punta positiva, hemo negativo, era colonización de catéter.
Y si tengo punta y hemo positivos, es bacteriemia asociada a catéter. Ya le saqué el catéter, lo trato. Otra vez lo mismo, temprano y empírico, el tratamiento inicial. Vamos a ir a cubrir estáfilo. Si tenemos meticilino resistencia, vamos a elegir vancomicina. Si es coagulasa negativo, meticilino sensible, por ejemplo, usamos un acéfalo de primera generación. Si tenemos bacilos gram negativos, podemos usar ceftazidime, pipertazo, imitenen, nomeropenen, depende si sean ble o no. Y después acotamos según el antibiograma. Bueno, después de esto que vimos, vamos a volver al caso clínico y lo vamos a tratar de resolver como para tratar de integrar un poco la información que acabamos de dar. Acuérdense que era un varón de 56 años, que llevaba 9 días de internación con insuficiencia cardíaca compensada. Al ingreso le colocan un catéter venoso periférico en el antebrazo derecho y una sonda vesical. Al segundo día de internación le realizan una vía central yugular anterior derecha. Al cuarto día de internación lo transfundimos con 2 unidades de glóbulos rojos. Y al sexto día de internación este paciente nos hace fiebre. ¿Cómo abordamos a este paciente? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Son las preguntas. No sé. Bueno, lo primero que hacemos en la anamnesis es, ¿lleva más de 48 horas o no? Sí, lleva más de 48 horas. Entonces ya todo lo que tenga que tratar a partir de ahí, si es infeccioso, va a ser intrahospitalario. Bien, este paciente tiene el antecedente de un acceso vascular periférico en el antebrazo derecho de 48 horas de duración. No creo que tenga una flebitis al 9º día. Tiene una sonda vesical de 9 días, tiene un acceso vascular central yugular anterior de 7 días, y la transfusión de hemoderivados de hace 5 días, los cuales no puedo culpar como origen de la fiebre. Entonces, lo que yo tengo que ir a ver puntualmente en este paciente es semiología respiratoria, la sonda vesical, la vía central, escaras en 9 días no creo que desarrolle, pero las podemos buscar tranquilamente, y la semiología respiratoria, ¿sí? Entonces, si tengo semiología respiratoria, que era aumento de las secreciones, que se pongan purulentas, que requiera más oxígeno, más la fiebre, le hago laboratorio, gasometría, más una placa de tórax, si tengo progresión del infiltrado, cultivo el esputo y ahí tengo los hemocultivos y ahí tengo el diagnóstico. Si lo que sospecho es una infección relacionada a catéter, si no tengo repercusión hemodinámica, le hago un retro de catéter, 2 hemocultivos y inicio tratamiento y espero al laboratorio bacteriológico. Si tengo repercusión hemodinámica, saco el catéter, lo hemocultivo y actúo en consecuencia. Si mi sospecha es el foco urinario, en este paciente que lleva más de 7 días de sonda, el urocultivo lo hago con recambio de sonda. Si lleva menos de 7 días, se puede punzar el reservorio. Nunca jamás voy a mandar muestra de la bolsa colectora, ¿sí? Y en base a esto vamos a iniciar un tratamiento empírico. Entonces, si tenemos un foco bien identificado, por ejemplo, catéter, arrancaremos vancomicina y después actuaremos en consecuencia con el antibiograma. Si tenemos un foco urinario, podemos empezar una trimetoprim sulfametoxazol, por ejemplo. Y si tenemos respiratorio, este paciente con 9 días de internación ya nos entra en el grupo de alto riesgo para gérmenes resistentes, entonces no le puedo poner AMS más claritro y esperar. Lo tengo que arrancar ya con una piperacilina tazobactam, ¿sí? Lo mismo que si este paciente hubiera venido de terapia, tendría que pensar en otros gérmenes, ¿sí? Más si hubiera tenido invasión de la vía aérea, pero que no es el caso. Sin foco evidente, muchas veces nos pasa que lo revisamos al paciente y que no logramos establecer, vamos a hacer laboratorio, placa de tórax, retro de catéter, urocultivo y hemocultivo. Y a partir de ahí podemos, si nos inclinamos más con un foco respiratorio, empezamos monoterapia respiratoria. Y si no, lo más importante a cubrir siempre es lo respiratorio y el catéter. Como conclusión, bueno, saber que las infecciones hospitalarias alargan la estadía, aumentan la mortalidad y causan un gasto económico tremendo, que las medidas más importantes consisten en la prevención y en eso nosotros somos factores fundamentales,
no invadir barreras naturales de protección sin una indicación formal. Somos manos sueltas con la sonda, somos manos sueltas con las vías periféricas, somos manos sueltas con las vías centrales. Y la verdad que viendo todo esto, el daño que podemos generar es enorme. Hacer vigilancia infectológica, o sea, conocer los gérmenes y las resistencias del hospital. Usar protocolos para todos los procedimientos invasivos, de técnicas, de asepsia, de cómo deben colocarse esos dispositivos, y llevar un registro estricto de la duración de todo lo que invadimos al paciente, de los catéteres, de la sonda, de los drenajes, cuándo se lo coloqué, cuál es el estado, ¿sí? Revisar como revisamos cualquier otra parte del paciente. Y hacer un uso racional de antibióticos, porque así como surgen nuevos fármacos, también nosotros, por el uso a mano suelta de antibióticos, estamos generando gérmenes cada vez más resistentes. Bueno, eso es todo. Espero haber cumplido las expectativas, y bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Muy buena la disertación, Ana, es muy clara, has abarcado prácticamente todos los temas inherentes a que hay que tener en cuenta en un paciente que está internado y que hace fiebre. Mientras alguien pueda por ahí hacer alguna pregunta sobre dudas que hayan quedado de tu disertación, yo aprovecharía a hacer un pequeño comentario. Qué importante es enfatizar el examen físico. Sí. O sea, vos comentaste toda una serie de estudios que deberíamos realizar en estos pacientes, pero qué importante es el examen físico. Y a veces nos olvidamos de dar vuelta al paciente, ponerlo boca abajo y examinarle las zonas glúteas, porque por ahí estamos buscando y no encontramos un foco, y por ahí lo tenemos, y máxime cuando el paciente tiene un deterioro del sensor. Sí. Yo quería enfatizar eso lo del examen físico, que es muy importante. Bueno, yo te quería preguntar, mientras haya alguien por ahí que quiera hacer alguna otra pregunta, sobre la procalcitonina. Vos hablaste realmente muy positivamente sobre la procalcitonina. ¿Vos creés que tendríamos que pedirla siempre en nuestros pacientes? No. ¿Cuál es tu opinión? No, en realidad no se pide siempre. Se pide cuando nos quedan dudas acerca del origen de la fiebre, ¿sí? Porque tiene alto valor predictivo negativo. O sea, si yo estoy convencida que el paciente tiene una infección bacteriana, pedirla es que me venga alta o nada. Cuando yo tengo duda de que realmente el origen de la fiebre sea infeccioso o no, ahí es donde realmente me suma una procalcitonina negativa, ¿sí? Pero no se pide como pedimos de rutina una PCR o como pedimos una LDH, o sea, se reserva a situaciones determinadas. Es lo mismo que también leí cuando la neumonía intrahospitalaria, lo que se pide sí o sí es la placa de tórax. La tomografía no se pide de entrada, la tomografía se reserva para aquel paciente que no mejora después de 72 horas de tratamiento o para el que me quedan dudas. Pero no le voy a hacer una tomografía para diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria. No la pediría siempre. Perfecto. Aparte tengo entendido que es cara. Ah. Y hay que ver si en el ente hospitalario donde uno está la tienen, ¿no? Nosotros la prueba. La sacamos afuera, creo. Martín, el infectólogo, cada tanto pide, ¿no? Ajá. O sea, la hacen en un laboratorio privado. Mariaca, ¿no es cierto? Sí, no, últimamente había reactivo. Bien. Sí, no me acordaba eso. Pero como es contados, digamos, o sea, porque es caro. Pero... Claro, sí, cuando tenés dudas. No es de rutina, no es de la rutina básica que le pedirías a un paciente con fiebre. Exacto. Perfecto. Yo te quería hacer una segunda pregunta. Todavía no tenemos en el chat alguien que pueda tener alguna duda, pero bueno, la punción vesical, ¿tiene alguna importancia en el estudio de estos pacientes? Digo, porque por ahí uno sabe cuando sospecha la infección urinaria, que bien lo recalcaste, no podemos hacer un cultivo de lo que hay en la bolsa de orina.
No, Digo, se hace en la práctica, porque es una práctica que por ahí se menciona, pero bueno. no. Lo que se hace es lo siguiente. En aquellas sondas que tienen menos de 7 días de colocadas, se punza el reservorio, que es la parte donde se bifurca la sonda, ¿sí? Ujú. O sea, se clampea, se hace una retención y se punza ese reservorio. Con las sondas que tienen más de 7 días, se recambia la sonda y después se toma el urocultivo. O con la sonda nueva o con diuresis espontánea. ¿Sí? Pero por ahí, si tiene una indicación formal de seguir sondado, qué sé yo, una fractura de cadera inmovilizada o un paciente con una lesión perineal, o se hace el recambio y se toma el hemocultivo con la sonda nueva. Perfecto. Una última pregunta, Ana. ¿El infectólogo siempre lo tenemos que llamar? Estás malo, Carlos. ¿Cómo? Estoy temblando. Estás malo. El infectólogo, nosotros tenemos, o sea, en el hospital está el infectólogo permanentemente, ¿no? Sí. Pero habitualmente es una patología que la maneja en un primer momento clínico. Pero el infectólogo seguramente también va a participar en esto en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que son cuestiones que, o sea, yo creo que las grandes decisiones iniciales las tomamos nosotros solos. El tema es después cuando se nos complica con cierta resistencia o cuando tenemos dudas, si sacamos el catéter, no sacamos el catéter, si, que por ahí nos ayudan a definir, o ellos lo que tienen más finito es la parte epidemiológica del hospital, o sea, ellos entienden más de lo que es la resistencia, todas estas bacterias nuevas que están dando vuelta, antibióticos nuevos que han salido, cuándo rotarlo, cuándo no. Por ahí a veces nos dan más tranquilidad en el sentido de, no, esperemos a ver qué pasa, o sea, yo creo que son una herramienta fundamental en el manejo de esto, pero nosotros como clínicos podemos tranquilamente tomar decisiones. Sí, tal cual. De hecho, lo hacemos. Tal cual. No, lo que sucede es que si bien por ahí después el infectólogo se suma, pero en realidad uno sigue ciertos lineamientos que ya son práctica de ese servicio, ¿no? Cada servicio más o menos tiene su lineamiento y se maneja dentro de esos lineamientos. Sí. Y eso, bueno, permite abordar bien a un diagnóstico y hacer un tratamiento lo más adecuado posible. Muy bien, Ana, espectacular tu disertación. Gracias. No veo preguntas. Acá hay una preguntita, Ana, antes de pasar a la doctora Modelo. ¿Cuándo sospechamos infección por catéter periférico, se toma retrocultivo del mismo más hemo? No se toma, se retira el catéter nada más. No se recultiva porque no está en un acceso central. Es periférico, se retira y nada más. Y si hay flebitis asociada, se trata, pero no con antibióticos. Salvo que tenga una celulitis, que ahí ya cambian. Pero el catéter periférico no se retrocultiva. Ana, de nuevo, muchísimas gracias y pasamos a...